sitio en el internet hay una tentación, no vaya a ella. Usted sabe que hay un problema cuando usted habla con tal o cual persona, pues no la llame, no se comunique con ella, bórrela de su Facebook, de su WhatsApp, de su Messenger. ¿Cuál es el otro? De su mente. ¿Vale? De su mente. Del contacto. Todos los contactos. ¿Para qué? Eso se llama huir de la tentación. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué podemos decir del atavío? Primera de Pedro 3, 3 al 4. Vuestro atavío no sea el externo. Oiga bien, amado. De peinados ostentosos, de adorno de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Amén. ¿Significa eso que usted va a andar como un loco en la calle? Sin peinarse, sin asearse, andrajoso. Muchas personas lo han interpretado así. Pero no es eso lo que dice la palabra de Dios, sino que nuestra vista, nuestra mirada no debe estar en esas cosas. Amén. Nuestra mirada debe estar en el Señor, puesto los ojos en Jesús. Amén. Debemos evitar la sensualidad. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3, nos dice la Biblia, en Judas 17 y 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Judas 17 y 19. Ustedes saben que Judas tiene un solo capítulo, ¿verdad? Versículos 17 al 19. Habla de esto, de los sensuales. La sensualidad. Amén. Provocar en el sexo opuesto. Lo que decimos nosotros los dominicanos, los contentos. Ese sí anda contento hoy. Para que me entiendan mejor. Amén. Ese sí anda contento. Siempre anda contento hoy. Pero no es que seamos amargados. Porque el vivir en santidad delante de Dios no significa que usted sea una persona amargada, apartada por allá, que si se ríe crea que es pecado. No. Sino poner cada cosa en su lugar, en el lugar correcto, del cual nos habla la palabra del Señor. Amén. Ahora sí, Romanos 12:3 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense de sí, que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Amén. Romanos 12:3. Es decir, un más alto concepto de sí del que se debe tener es una persona, diríamos, arrogante, una persona orgullosa, una persona que se le vea que porque consiguió tal o cual logro, ya los demás son inferiores a ellos. Jamás debe esto estar en nuestras vidas. Jamás. Sino que todos somos iguales delante de Dios. ¿Verdad que sí? Dios nos ve a cada uno de nosotros iguales. Que uno haya tenido mayor oportunidad que otro, es cierto, pero usted debe ser humilde.
Amén. Usted debe ser humilde, porque usted es un hijo de Dios. Usted es una persona apartada para Dios. Y por lo tanto, como usted es una persona apartada para Dios, usted no debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Alabado sea el Señor. ¿Qué más podemos decir a esto, amados? Encontramos la palabra del Señor que ha leído nuestro hermano Eliezer acerca de una lista de cosas que debe evitar el siervo de Dios para vivir una vida santa delante del Señor. Y una de ellas es la fornicación. Nos dice la palabra de Dios que debemos evitar esto, ¿verdad? La fornicación. Amén. En el tiempo del apóstol Pablo, la vida moral del mundo greco-romano se había hundido tan bajo que los pecados asociados al sexo era algo común, normal. Como está hoy. La gente se mete en amores y ya eso es normal, que los padres lo vean y lo acepten como algo natural y empiecen a tener sexo fuera del matrimonio y todas esas cosas. Eso es muy normal hoy en día. Pero en la palabra del Señor, lo que enseña la Biblia no es eso, sino que debe haber un pacto antes de. Amén. Antes de debe haber un pacto delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Porque si hace algo fuera de ahí, se llama fornicación. Y esto es un pecado delante de la presencia del Señor. Y nos dice la palabra que los fornicarios no verán al Señor. Amén. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Sigue hablando el apóstol Pablo y habla también de la inmundicia. Amén. La idea de inmundicia aquí es toda especie, en cualquiera que sea. Significa esta palabra basura y se usaba entre otras formas en referente al contenido de los sepulcros. La idea es una basura en todo el estado de descomposición. Versículo 3. Amén. ¿Podemos leer, hermano Eliezer, por favor? Léame ese verso, del verso 3, que habla acerca de la inmundicia. Sea bendito el nombre del Señor. Efesios 5:3. Sí, Efesios capítulo 5, verso 3. Si lo tiene, puede leerlo, hermana. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Se dan cuenta, amados? Ni aun se nombre entre vosotros como conviene a la gente que ha sido apartada para Dios, a la gente santa. Amén. Ni aún se nombre entre vosotros. Es lo mismo que la avaricia. Dice que después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, que significa también la inmundicia. La palabra avaricia o alguno de sus derivados frecuentemente se asocia con lo escrito por el apóstol Pablo en relación a los pecados sexuales. Pero también existe la avaricia por el dinero. Amén. En que las personas no se cansan de tener y mientras más tienen, más quieren y nunca sueltan, ni siquiera para su familia, ni siquiera para ellos mismos. ¿Usted conoce gente así, amados?
Personas que ganan dinero y acaparan tanto y tanto que ni siquiera para ellos mismos gastan su dinero en las necesidades fundamentales de su vida. Es lamentable esta situación. Primera de Corintios 5:11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro. Ay, santo. Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Y qué podemos decir de las palabras deshonestas? Amén. Dice el apóstol Pablo en su lista que menciona: ni palabras deshonestas. Se limita esto a la conversación indecorosa, que incluye cualquier cosa que sea inmoral, sea de palabra o de hecho. El creyente no puede estar hablando cosas inmorales con otras personas, palabras de doble sentido. Palabras descompuestas. Esto el apóstol Pablo lo incluye dentro de la lista de las personas que no verán el rostro de Dios, para que mejor me entiendan. Así que cualquiera de nosotros, él amonesta y le dice a la iglesia: ustedes no deben correr ese camino. Ese camino ustedes lo corrían antes, pero ahora ya ustedes son gente apartada. Ya ahora ustedes son gente santificadas. Ya ahora ustedes son gente apartada para Dios. Es importante, amados, que conozcamos lo que dice la palabra del Señor. El lenguaje que Dios usa a través de sus hijos para referirse a Satanás, que fue el que introdujo el pecado en la humanidad. No le dice azaroso, maldito, nada de eso, sino que usa un lenguaje muy alto cuando habla del príncipe de las tinieblas. Oigan el lenguaje, amados. El príncipe de las tinieblas de este mundo. Son los términos que usa la palabra del Señor para referirse a Satanás, al adversario. Sin embargo, nosotros empezamos a hablar y a decir: ese asqueroso que no se baña. Amados, vamos a copiar lo que dice la palabra de Dios y vamos a usar el lenguaje que usa la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? En todos los órdenes de la vida, amados. Necedades. La palabra que se traduce como necedades se refiere precisamente a las conversaciones de necios. Dice la Biblia: sea vuestra palabra sazonada con sal, sea vuestra palabra siempre con gracia. Es el término. Estoy hablando de Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Oigan eso, amado. Tenemos que ser sabios para responder. Usted no puede responder así por así, lo que le salió, o lo que tenía en la boca lo tiró. No. Sazonada con sal y con gracia, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mira que hay que pedirle sabiduría a Dios para responder. ¿Verdad que se llama? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo acerca de esto? Pedirle a Dios sabiduría. ¿Por qué? Porque usted sabe que la lengua, nos habla Santiago, que el que la domina, pues puede dominar todo su cuerpo.
manera que es un poco difícil, pero no imposible. Amén. Ni truanerías. ¿Qué significa esto de truanerías? Este es el único verso en el Nuevo Testamento que habla de esta palabra. La idea es frivolidades, indecencias, bufonadas. Oigan eso, amados. Todo lo que debe privarse el siervo de Dios. Usted no puede ir con un cuento sucio. Usted no puede ir a burlarse de ninguna persona. Porque andaba con tal o cual vestido, o con tal o cual zapato, que no pegaba con la ropa. No, esas no son las conversaciones de un santo, de una persona que ha sido apartada para Dios. Sino que nuestra palabra debe ser con gracia, sazonada con sal, dice la palabra del Señor. Entonces, truanerías habla de un bufón, de uno que se está burlando todo el tiempo de todo el mundo y que está buscando todos los defectos de todo el mundo para echarlo en cara con otras personas. Y por último, y esto tiene que ver con las festividades que estamos hablando en estos días, que estamos celebrando, es la embriaguez, el versículo 18. Quisiera que un hermano leyera esa cita, por favor. Embriaguez. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí acerca de esto. No Léame. os embriaguéis con vino, a lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Amén. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la embriaguez? Dice en Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Eso es lo primero que dice. Proverbios 23, 29 al 31 dice: ¿para quién es el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas invalde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Proverbios 23, 29 al 31. Entonces, en 1 Corintios 6, 10, ni los borrachos, dice el apóstol Pablo, heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, está clara la palabra. Amén. Yo no creo que sea pecado el que un creyente se beba un trago de vino para compartir con la familia estas festividades. Pero el hecho de que se llegue a la embriaguez, a perder el sentido, eso no es de creyentes. Eso no es de cristianos. Eso no es de personas que se han apartado de estas cosas y que ahora procuran lo santo. Ahora procuran ser santos delante de Dios. Amén. De manera que vamos a pensar en esto con cordura. Dice la Biblia, en lugar de embriagarse el creyente, en lugar de que el creyente se intoxique con bebidas embriagantes, debe estar siempre lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, recapitulando, amados, encontramos en la palabra del Señor que nuestro Dios es un Dios santo. Él exige la santidad de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia, de aquellos que han
dicho: Señor, yo quiero servirte. Yo quiero ser tu hijo, yo quiero servirte en espíritu y en verdad. Yo quiero apartarme para ti, Señor. Esos encuentran en la palabra del Señor muchos versos. Dice: como tenemos esta promesa, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para que completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Amén. Como tenemos estas promesas, vamos a purificarnos, amados. Dios es santo. La palabra del Señor lo describe como un Dios que habita en la santidad y que nada inmundo o corrupto entrará ante su presencia. Cuando los hijos de Israel estaban allá en Sinaí, Moisés bajó del monte porque estaba cerca de Dios. Y dice la Biblia que el rostro de Moisés brillaba de tal manera que los hijos de Israel no podían ver su rostro, porque estaba con el santo. Amén. Y al mismo Moisés, en un lugar, llegó a decir